Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de webinars organizados por la Comisión Nacional Forestal y que además se unen a los festejos del Mes del Bosque. Los invito a compartir esta transmisión. Posteriormente se va a estar compartiendo en nuestro canal de YouTube, que es YouTube/CONAFOR-Gov. Asimismo, estará en la página del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal. Asimismo, si quieren descargar la presentación, está en esta publicación y también la vamos a anclar en nuestros comentarios. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el mercado voluntario de bonos de carbono. En esta ocasión nos acompaña el biólogo Alberto Jesús Ramírez Reyes. Él es coordinador del área de carbono forestal de la WRI en México. Y pues bueno, nos va a hablar de este tema interesante, los cuales, bueno, van a ser los conceptos básicos, metodologías, los protocolos forestales en México, y pues vaya, nos va a dar todo este panorama actual. En unos minutos vamos a dar inicio con esta presentación que se va conectando pues toda la gente, todas las personas. De nuevo agradecerles a todos aquellos que se están conectando y por favor de nuevo los invito a compartir esta publicación. Y bueno, sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como moderador el ingeniero Francisco Loya Chávez. Él es gerente de Abasto, Transformación y Mercado de la Comisión Nacional Forestal. Muchísimas gracias a todos y cedo la palabra al ingeniero. Por favor, ingeniero. Bien, muy buenos días. Reciban un cordial saludo desde oficinas centrales de la CONAFOR. Hoy hablaremos de un tema de suma importancia para la institución y que tiene que ver con las acciones que se han venido realizando para la mitigación de los efectos nocivos del cambio climático a nivel global y al mismo tiempo tratar de incentivar la diversificación productiva y el acceso a los mercados. Esta acción se alinea obviamente a lo establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los compromisos derivados de la ratificación del Acuerdo de París, en la cual México, entre otras cosas, se comprometió a reducir en un 22% los gases de efecto invernadero hacia 2030. Los bosques y la madera que producen y atrapan y almacenan dióxido de carbono contribuyen a mitigar el cambio climático. Todos sabemos que los árboles transforman el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y a este proceso, a este mecanismo se le conoce como fijación de carbono. Esta función de los bosques puede y debe ser compensada por quienes emiten gases de efecto invernadero, lo que sienta las bases para el desarrollo del mercado de bonos de carbono en sus dos modalidades, el voluntario y el regulado. En este sentido, la CONAFOR ha desarrollado un estudio en la península de Yucatán con objeto de determinar la viabilidad de estos proyectos y es el tema de hoy. El estudio fue desarrollado por el biólogo Jesús Alberto Ramírez Reyes, a quien tengo el gusto de presentar. Alberto es biólogo por la UNAM, actualmente se desempeña como coordinador del área de carbono forestal en WRI México y su actividad es muy variada, participa en procesos de capacitación, seguimiento de actividades en campo y cálculos para el desarrollo de proyectos de captura de carbono en varios estados de la República, entre ellos el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Durango y actualmente con una fuerte actividad en la península de Yucatán. Alberto fue el primer verificador acreditado en México para evaluar proyectos de captura de CO2 bajo el Protocolo Forestal para México de CAR, de lo cual nos estará platicando más adelante. Y de igual manera trabajó como verificador de manejo sustentable de los bosques bajo la norma 143 y ha colaborado también con WWF México y ProBosque en el desarrollo de proyectos de captura de carbono. Creo que para muchos de los que nos están, de las personas que están conectadas, que nos están viendo y escuchando, pues es una cara conocida. Él ha participado en un gran número de certificaciones bajo la norma 143. Bien, con la Comisión Nacional Forestal fue el consultor del proyecto piloto en Quintana Roo, que es el primer proyecto en un ecosistema de selva en ser desarrollado bajo el protocolo CAR. La experiencia de Alberto pues, le ha permitido tener un acercamiento y un conocimiento profundo de la realidad de las comunidades forestales en las distintas regiones del país y le ha permitido visualizar alternativas de desarrollo para el sector, una de las cuales les vamos a estar
comentando, les va a estar respondiendo Alberto. Y bien, también Alberto formó parte del trabajo para la elaboración y comentarios del Protocolo Forestal para México, la versión 2.0 que estamos estrenándola prácticamente, de la Reserva de Acción Climática y también en la evaluación de factibilidad de proyectos bajo los principales estándares internacionales de CO2. Entonces, Alberto, pues con esta presentación te cedemos la palabra. Adelante. Y agradeciéndole a todas las personas que nos están viendo y que se irán conectando en el transcurso de la mañana. Adelante, Alberto. Ingeniero, Paulina, muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla, si me lo permiten. Muchísimas gracias a las personas que han compartido el webinar y a las personas que se han sumado para escuchar esta plática. Vamos a empezar. Trataré de ser lo más claro posible. Y bueno, creo que hacia el final tendremos una sesión de preguntas. Espero que nos dé tiempo suficiente para poder atender todas las inquietudes de las personas que estén participando. Pues el tema principal de este webinar es sobre el mercado voluntario de bonos de carbono, aunque la verdad es que el mercado voluntario es muy amplio. Todos los proyectos que existen de mitigación en sus diferentes variantes son muy amplias, pero bueno, esta sesión se va a enfocar a aspectos forestales. Sobre todo a proyectos forestales para la mitigación del cambio climático, y vamos a ver un poquito de por qué. Obviamente habrá una introducción, vamos a platicar algunos conceptos muy básicos de los mercados de carbono, vamos a hablar también de metodologías de cuantificación y registro de offsets forestales que son válidas para el mercado. Les voy a platicar un poquito del Protocolo Forestal para México de CAR, específicamente su ejecución con proyectos bajo manejo forestal y bueno, en la búsqueda de la obtención de bonos de carbono como una actividad productiva complementaria, una actividad económica complementaria a lo que ya se realiza en sus diferentes modalidades en el sector forestal. Y finalmente hablaré un poco sobre el panorama actual de los proyectos forestales de captura de CO2 en México, tratando de aterrizar al estudio de caso que el ingeniero mencionó hace rato sobre el ejido Petcacabis, anexo Polinquín, que está ubicado en Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, y que fue hasta ahora, tal vez ya haya otros proyectos, uno de los primeros que se desarrollan en un ecosistema de selva. Tradicionalmente los proyectos, o típicamente los proyectos que se han hecho en México, hasta ahora la mayoría son hechos en lugares de ecosistema templado, de bosque templado, e incluso ecosistemas de bosque mesomontaña, pero bueno, el CACAP tiene la particularidad de que fue en una selva y eso trajo sus propias bonanzas, desventajas, retos y demás cosas que ya platicaré al ratito. Entonces, a manera de introducción, muy brevemente, podemos cuantificar o considerar que existen dos conceptos básicos en cuanto a el cambio climático. Bueno, hay varios conceptos, pero algo de lo que conduce al cambio climático es justo la presencia de fuentes de emisiones y de otro tipo de sistemas que se van a llamar sumideros o remociones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una fuente de emisión que todos tenemos en la mente, en cuanto nos dicen contaminación, cambio climático, dióxido de carbono, es la industria, ¿no? Pero no debemos olvidar que también existen otras fuentes de emisión. La industria, por ejemplo, es una fuente de emisión de tipo antropogénico, pero existen fuentes de emisión naturales que son, por ejemplo, la actividad volcánica, la respiración de nosotros y de otros animales, la misma actividad forestal, el mismo bosque en su dinámica tiende a, ¿cómo se llama? Tiende a emitir dióxido de carbono durante su descomposición cuando el bosque está dentro de sus ciclos. Incluso si el bosque se quema, obviamente todo el dióxido de carbono que ha atrapado lo va a regresar a la atmósfera en algún momento. Entonces, ¿qué necesitamos en este aspecto? Tenemos que saber cuál es la importancia del sector forestal en el mercado de carbono. Consideremos que alrededor de una tercera parte del territorio nacional está cubierto por bosques y selvas. Y esos bosques y selvas tienen el potencial de llegar hasta un 42% de las reducciones de emisiones en los últimos 5 años. Nada más hay que ver estas tablitas, por ejemplo, y checar que México se encuentra dentro de los primeros lugares en cobertura forestal. Sin embargo, su tasa de deforestación es muy alta. Perdemos alrededor de 75,000 hectáreas por año. Seguramente hay otros números,
porque siempre estos estudios son variables, pero es algo que no necesitamos estudiarlo para saberlo, pasa todo el tiempo, ¿no? La deforestación por diferentes actividades o diferentes prácticas, no nada más relacionadas con la extracción de madera, sino con otros aspectos económicos que la gente tiene que realizar. Les decía que alrededor de un tercio del territorio nacional está cubierto por bosques y selvas. Esta cifra de 75,000 hectáreas de deforestación puede ser variable, puede incluso llegar hasta las 127,000 según los estimados de CONAFOR, lo cual es realmente alarmante. O sea, pensemos de esta diferencia entre 75,000 hasta 127,000 hectáreas atacadas por la deforestación al año. Esto realmente lo que buscamos con este tipo de proyectos es dar una actividad adicional productiva que pueda limitar también estos aspectos de clandestinaje o de deforestación por otro tipo de actividades, tal vez ni siquiera clandestinaje, a lo mejor establecimiento de parcelas agrícolas, cualquier otra actividad económica. Entonces les decía que la principal superficie forestal considerada para 2010 estaba en el estado de Oaxaca, pero pues bueno, también vemos a Chiapas, Campeche, Quintana Roo como las principales superficies forestales para esos años. Ahora bien, sobre el mercado voluntario de carbono. Hace rato el ingeniero Loya en su presentación mencionó dos aspectos interesantes, dos tipos de mercado. Por un lado tenemos el mercado regulado y por otro lado tenemos el mercado voluntario. ¿Cuál es la diferencia básica entre ambos? El mercado regulado es un mercado de compra-venta de emisiones, de reducciones de esas emisiones que se establece a través de reglamentos generalmente brindados por una organización de nivel gubernamental. Existe todo un sistema de comercio de emisiones realizado por un gobierno de los países o a lo mejor un gobierno subnacional, como los mercados de California, por ejemplo, o de Quebec, incluso el mercado de Nueva Zelanda, que tal vez es más grande. Y la idea es que en México se establezca un mercado completo nacional que sea el sistema de comercio de emisiones. Entonces, ¿cómo funcionan estos mercados? Los dos funcionan de la misma manera. Existe una entidad que está contaminando. Veámoslo de manera muy simplificada. Esta entidad emite cierta cantidad de toneladas de dióxido de carbono o de otros gases de efecto invernadero que su poder calorífico se compara con el dióxido de carbono. Entonces vamos a hablar de toneladas de CO2 equivalente. Hay un límite de las emisiones que puede tener esta empresa. Entonces tiene varias alternativas. La primera es que reduzca y de manera interna. ¿Cómo lo puede hacer? Cambiando sus luminarias, cambiando sus combustibles, cambiando sus métodos de producción, reduciendo las horas que utiliza la energía eléctrica, etcétera. Generando su propia electricidad, como algunas, se veía en otro seminario, una fábrica de Durango que produce madera y con los mismos residuos producen su propia electricidad. Ese es un muy buen mecanismo para reducir las propias emisiones. Otra forma es que ellos pueden comprar las reducciones de la industria. Por ejemplo, yo logré reducir mis emisiones. Tenía un tope de 25,000 y reduje hasta 20,000. Todavía me sobran 5,000 que le puedo cambalachar a esta persona que quiere comprarlas. Tenía 30,000 y ya se pasó por 5,000. Entonces compra esas 5,000 y queda tablas en sus 30,000 y puede declararse como que está cumpliendo porque está comprando la mitigación que otros están haciendo. La tercera alternativa es que este cuate le compre los créditos o bonos de carbono a un proyecto que esté reduciendo de la atmósfera. Ese proyecto puede ser de ganadería, puede ser de rellenos sanitarios, pero lo que queremos es que se enfoquen, no es por descartar los demás proyectos, sino las demás iniciativas. Queremos resaltar la importancia del sector forestal en este sentido. Las personas que estamos trabajando esto, pues es algo que nos dedicamos a buscar también que los proyectos que están en el bosque sean confiables para que las comunidades forestales puedan obtener dinero de la venta de estas remociones que se están haciendo de la atmósfera de manera constante desde que el bosque es bosque. Entonces, ¿qué condiciones nos van a pedir para el mercado? En el caso del mercado voluntario como tal, tiene también reglas, pero no está regido, mandatado por ninguna ley, no está como tal restringido a una estructura de gobierno. Aunque sí, obviamente tiene sus reglas de participación, lo que se busca es que las empresas puedan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero al adquirir bonos u offsets, también se les llama créditos de mitigación, de proyectos que sean verificables, adicionales y permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Un proyecto es verificable cuando cumple con una metodología, un proceso completo
y al ser revisado por una entidad de tercera parte que nada tiene que ver con el proyecto, esta entidad determina que el proyecto es real y que tiene todos los puntos que está mencionando y que sus créditos de carbono, sus remociones de la atmósfera son reales. Después, es adicional cuando ocurre como una actividad adicional al business as usual, que es cuando, por ejemplo, un ejido tiene una actividad de extracción de madera, aprovechamiento forestal maderable, pero aparte hace un proyecto de captura de carbono dentro de su propio bosque. Ojo, una cosa no limita a la otra, por lo menos en el protocolo CAR. Las actividades forestales es tu línea de trabajo habitual. Lo que estás haciendo adicional sobre eso, que es cuantificar el carbono, preservar, trabajar con especies nativas, abrir brechas cortafuego, dar vigilancia sanitaria, hacer tus aclareos, podas, etcétera. Eso es adicional al trabajo que ya se había realizado y es por lo cual se puede compensar un proyecto. Aparte, tienen que haber cuidado de que no exista, por ejemplo, un mandato de ley que te obligue a hacer esos proyectos y que tampoco exista, por ejemplo, un proyecto dentro de un área natural protegida que ya cuenta con un instrumento de protección o, por ejemplo, que está bajo pago por servicios ambientales. Ahora, la permanencia de los créditos de carbono está determinada por la naturaleza del proyecto, ¿no? A lo mejor para cultivos que son anuales, tengo permanencia de un año, pero para el bosque lo que se busca es que los créditos tengan permanencia por lo menos de 100 años. El bosque es un cultivo a largo plazo, larguísimo plazo, entonces se busca que las actividades que se encaminen a la remoción de estos créditos se demuestre que el bosque está manteniendo su masa forestal por lo menos en la línea base y creciendo a un ritmo considerable de acuerdo al tipo de bosque que estemos, en el que estemos trabajando. Entonces, esa es la permanencia de los créditos. Muy bien, pues existen diferentes estrategias para, o características que han pasado con el mercado, más bien. Actualmente los mercados de carbono siguen siendo a pequeña escala, sobre todo el voluntario, pero existen muchos esfuerzos de la industria privada, sobre todo para generar e impulsar estos mercados. A partir de la Ley General de Cambio Climático de 2012, se considera que las compensaciones pueden ser parciales o totalmente la financiación de una reducción de las emisiones. Hay un ejemplo muy interesante que es el esquema de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional, o CORSIA, por su nombre en inglés. Este proyecto, por ejemplo, el transporte es uno de los sectores que más contaminan y la aviación también. Quien haya comprado un vuelo recientemente en Aeroméxico o creo que incluso Volaris, algunas de estas líneas te piden si quieres mitigar tu huella de carbono a través de comprar un crédito de compensación por un precio. Entonces, lo interesante es que los proyectos, por lo menos CAR para México, van a ser elegibles, los proyectos forestales, para este sistema de compensación de CORSIA. Entonces, eso es una noticia buena porque quiere decir que si no es aquí en México, puede ser en el extranjero, pero la venta tal vez no está segura, pero sí existen escaparates y de mercado. Ahora bien, para poder llegar al mercado tenemos que saber, nos van a decir, ok, tienes un proyecto, ¿cómo lo hiciste? Para poder hacer eso existen diferentes metodologías o protocolos que han sido desarrollados por diferentes entidades en el extranjero, principalmente. Hasta ahorita, pues bueno, hay esfuerzos en México, pero ya ha habido más trabajo en otros países. Y dentro de esas metodologías están la de Climate Action Reserve, que es la Reserva de Acción Climática, Verra, que antes era Verified Carbon Standard, Gold Standard. Y de estos, por ejemplo, estos tres, que son como los tres gigantes en el mercado internacional, a nivel internacional existe CAR, también a nivel nacional. Verra también, Gold Standard también. Me parece que también a nivel nacional debe haber alguno que otro proyecto de ellos. Honestamente lo desconozco, pero seguramente lo hay. Plan Vivo, que es otra de las metodologías válidas para mercado, que existe de manera internacional y que lo tenemos aquí a través de un proyecto muy padre de la cooperativa Ambio en Chiapas y Oaxaca, me parece. Y obviamente las metodologías de desarrollo limpio de la ONU, que desde el protocolo de Kioto han funcionado para hacer proyectos o para tener lineamientos de cómo deberían de hacerse los proyectos. Y bueno, existe otro estándar internacional que es la norma ISO 14064, que en su parte 3 habla justo de cómo hacer proyectos de mitigación. Estos proyectos existen a nivel internacional y bueno, también los hubo en México
es muy probable que ya no existan este tipo de proyectos, porque hace falta tener un registro de las emisiones y de las remociones que se tienen a través de esos proyectos, y pues ISO no lo tenía como tal, ¿no? Entonces, otras metodologías que existen, pues bueno, para en mecanismos nacionales contamos con una norma mexicana de aplicación voluntaria, que es la 173 de la Secretaría de Economía. Esta norma es para el registro de proyectos forestales de carbono y la certificación de sus incrementos. Todavía esta norma no tiene proyectos certificados, seguramente en el futuro habrá. Esta norma marca lineamientos de cómo deberías de hacer un proyecto y cuáles son las metodologías que la Secretaría va a considerar válidas. Pero bueno, les dejo la referencia por si quieren leerla, está interesante. Y bueno, la Estrategia Nacional Red o la ENARRED, que realiza diferentes actividades, sobre todo, por ejemplo, orientadas al manejo integrado. No nada más el manejo de paisaje, también el manejo forestal, prácticas de silvicultura, agroforestería, que están encaminadas a tener reducciones y evitar la degradación y la desertificación. Pero bueno, aquí son emisiones evitadas. Esto es un mecanismo diferente al de los bonos de carbono, que son remociones. Es diferente evitar emitir a evitar, a remover lo que ya se emitió. Son conceptos diferentes, y pues Red tendrá que ajustar sus jurisdicciones a nivel del país para saber a quién corresponden esos créditos. Muy bien, pues de los proyectos que les decía, estos son ejemplos que veremos a vuelo nada más. Protic, que tiene su proyecto de plantaciones comerciales. Plan Vivo, que como les decía están en Chiapas y Oaxaca. Y bueno, la intención de esta plática es hablar un poco más de lo que yo sé, que es sobre los proyectos CAR. ¿Y por qué de los proyectos CAR? Pues porque esos proyectos son los que más hemos trabajado en los últimos años, por lo menos de mi parte, y que justo fue el protocolo con el que se pudo realizar este piloto en Petcacab. Entonces, el protocolo forestal para México de CAR está establecido desde hace varios años, pero por lo menos desde 2014 ya existe una versión definitiva, y desde ahí se han desarrollado diferentes proyectos, más de 60 proyectos. Su tipo de venta es ex post, quiere decir que primero se verifica y luego vende. El registro se tiene por la misma Reserva de Acción Climática. Un registro es donde dice, este ejido removió tantas toneladas, puede vender tantas toneladas y ya vendió tantas a tal persona. Eso es bien importante para darle transparencia al mercado. Entonces, dentro de los estados que han participado, tanto en la versión 1.5 como en la 2, pues principalmente fue Oaxaca, está Hidalgo, está Puebla, la Ciudad de México, el Estado de México, con varios proyectos, Durango, que ya tiene también varios proyectos, y Tabasco y Campeche me parece que tienen también, perdón, Tabasco y Yucatán, por ahí algunos esfuerzos de restauración de manglar muy interesantes. Y lo que sí me gustaría mencionarles es que a partir de este año a partir del año pasado, se está llevando a cabo una red muy importante de proyectos, que es la red comunitario, que está detonando diferentes proyectos a lo largo del país, sobre todo en el estado de Durango, donde tenemos un bastión muy interesante con la Unidad Forestal Topia, con quienes hemos llevado ya varios años de trabajo hasta ahorita, lograr concretar varios proyectos que pronto les estaremos platicando, ojalá en foros futuros. Y como decía el ingeniero Loya, mucha actividad en el sureste. Además de Petcacab, ya se tenía en la mira detonar varios proyectos allá. Y bueno, ahorita tenemos la entrada también de Felipe Carrillo Puerto, de José María Morelos y muy probablemente de Campeche. Entonces, este proyecto pues es muy ambicioso porque busca tener muchísimas toneladas, muchísimas hectáreas cubiertas durante los próximos años. Afortunadamente ya contamos con las organizaciones que podrían participar y con los ejidos que podrían participar, y digamos que la convocatoria ya está cubierta, entonces ya nada más es empezar con los inventarios y a seguirnos con todo lo demás. Entonces, con esto, hasta el momento tenemos alrededor de 60 proyectos en el radar. Tal vez no todos se han concretado, pero existen en alguna fase de su desarrollo. Si quieren checar más información sobre esos proyectos, en la página de la reserva que aparece en esta diapositiva pueden ver el listado de todos los proyectos que existen. Ahora bien, he hablado mucho de la Reserva de Acción Climática,
pero no les he dicho quién es. La Reserva de Acción Climática o Climate Action Reserve es una organización no gubernamental que está establecida en California y que se dedica a hacer diferentes estrategias para la mitigación o la compensación del cambio climático a través de proyectos de remociones de gases de efecto invernadero. Como les decía, pueden ser relleno sanitario, sustancias degradadoras de la capa de ozono, calderas, eficiencia de calderas, por ejemplo, y sobre todo el protocolo forestal, que es el que más me interesa a mí, que lleva desde 2013 trabajándose. Se publicó su primera versión. Para 2014 ya estaba el primer proyecto, que fue el de San Juan La Chao, Oaxaca. Bueno, pueden consultar, ahorita ya el protocolo va en su versión 2.0, que se acaba de estrenar a finales de marzo de este año. Este protocolo me gusta mucho porque cuenta con condiciones muy apegadas a la realidad mexicana, tanto a la ley agraria, a la ley de desarrollo forestal sustentable, a cuestiones sociales, a cuestiones de biodiversidad. Es un muy buen complemento, por ejemplo, para los esquemas de certificación forestal. Entonces, ¿cómo se trabaja en general con este protocolo? Hay un esquema muy sencillo. En el centro tenemos al dueño forestal, que puede ser un ejido, bienes comunales, puede ser un propietario particular, puede ser incluso propiedad pública no federal, ¿no? Por ejemplo, un parque estatal, un bosque pequeño, ¿pero qué estoy diciendo? Un parque como el bosque de Chapultepec, por ejemplo, un bosque más pequeñito de algunas menor a 10 hectáreas, entra como bosques urbanos. Entonces, en primer lugar tenemos que buscar el desarrollo del proyecto. Alguien que sepa qué está haciendo bajo la metodología de CAR. Después, muy probablemente contactar a la reserva para tener capacitaciones. La reserva da el registro, capacita técnicos comunitarios, desarrolladores de proyectos, da vigilancia continua a los proyectos que se están desarrollando. En México, muchas veces de manera altruista, registra los proyectos y emite los créditos de carbono. Ellos son quienes van a emitir los créditos después de una verificación. Ellos son los dueños del protocolo. Después viene un tercero acreditado que hasta ahora, por ejemplo, yo trabajaba en esta organización que se llama ANSE. Desde 2016 se ha dedicado a verificar proyectos de captura de carbono. Ahorita ya hay más entidades que se están acreditando, pero bueno, digamos que aquí es por poner un ejemplo. El verificador emite el reporte de verificación, da la declaración de verificación y una lista de hallazgos que se tienen que ajustar para el proyecto para poder llegar a la venta de los créditos. ANSE o el verificador no te da los créditos. Los créditos te los da la Reserva de Acción Climática una vez que tu proyecto ha sido verificado exitosamente. Después viene la venta de los créditos o bonos de carbono y pues se pueden ir tanto al mercado voluntario internacional, que acepta muy bien los créditos forestales. Y se está desarrollando desde el año pasado, si no me equivoco, un piloto del sistema de comercio de emisiones para México. Entonces, próximamente habrá un mercado regulado que se espera tener dentro de 3 años ya bien establecido con todas sus reglas, en donde esperamos que por lo menos el 10% de las emisiones puedan ser compensadas a través de créditos de origen de proyectos forestales, entre otros tantos, ¿no? Rápidamente, yo como dueño forestal tengo que plantear un proyecto bajo los diferentes tipos que existen en el protocolo forestal. Debo de comprometerme, si soy un ejido o bienes comunales, a 30 años por lo menos, con contratos renovables cada año. Hay que realizar actividades, hay que invertir tanto recursos humanos como financieros en actividades que ayuden a mejorar la captura de dióxido de carbono del bosque. Hay que inventariar esas remociones a través de unos criterios que ahorita les voy a platicar y verificar ese proyecto. Esos son los grandes pasos que hay. ¿Qué se cuantifica? Ahí me faltó un signo de interrogación, disculpen ustedes. Lo que vamos a cuantificar en un proyecto es la altura, el diámetro del árbol, cuál es su especie, si tiene algún tipo de defecto, si está, cuál es su vigor, con cierta metodología que establece parcelas concéntricas en un área determinada de actividad. Lo que vamos a cuantificar es el incremento de biomasa sobre una línea base. Primero vamos a saber cuánto carbono hay atrapado en mi bosque y después, con mis esfuerzos, cuánto carbono está creciendo a lo largo de los años. Yo no puedo tocar lo que está de aquí para abajo. Yo puedo tocar lo que va creciendo anualmente. Eso es lo que voy a poder vender. Entonces, cada línea base bajo el protocolo CAR es válida por lo menos por 30 años.
Muy bien. Otros criterios de elegibilidad se encuentran en la localización. El proyecto tiene que estar localizado en territorio nacional mexicano. La propiedad puede ser comunal o privada, incluso pública, pero se tiene que demostrar. Si es comunal o social, se tiene que demostrar a través de carpeta básica, resolución presidencial, etcétera. Si es privada, se tiene que demostrar a través de escrituras registradas en el registro público de la propiedad. La participación debe ser libre e informada, eso es completamente vital, y se evita duplicar esquemas de protección como PSA o áreas naturales protegidas. Pueden preguntarme, oye, pero yo estoy en un área natural protegida y tengo aprovechamiento forestal. Si estás en zona de amortiguamiento, sí se puede. Si estás en zona núcleo, mejor busquemos otra cosa que hacer. Entonces, ¿qué prácticas forestales están permitidas dentro de la versión 2 del protocolo forestal para México? La reforestación y restauración sí, el manejo forestal mejorado también, las actividades silvopastoriles, las actividades agroforestales, bosques urbanos, chicos y grandes, de menos de 10 hectáreas y de más de 10 hectáreas también. Deforestación evitada, no. Es decir, otra vez lo digo, no puedo cuantificar, este protocolo no te da créditos por lo que evitas que se emita, te da créditos por lo que remueves de la atmósfera, ¿no? Entonces, si yo dejo de cortar la madera, a lo mejor estoy ejerciendo, si yo cortaba madera y dejo de cortar para tener una mayor captura de carbono, lo que yo cortaba voy a obligar a que otras personas lo hagan, y a lo mejor de manera ilegal. Entonces, la deforestación evitada no se encuentra todavía dentro de este protocolo, habrá que buscar mecanismos posteriores. Ahora bien, perdón, el panorama de los proyectos forestales en México. Sobre todo aquello que está enfocado a manejo forestal sustentable. Ustedes sabrán seguramente muy bien que existen diferentes estrategias, se han hecho diferentes estrategias para lograr un manejo forestal sustentable que implica un manejo integral, ¿no? Implica conservar la biodiversidad, implica incrementar la productividad, implica incentivar la regeneración del propio bosque y del suelo, la preservación de otros recursos naturales como la infiltración de agua y demás, incluso el valor paisajístico del bosque. Entonces, todas estas actividades, la verdad es que no están peleadas con el protocolo forestal, se complementan de alguna manera. Entonces, no es que no puedas hacer un proyecto si no tienes certificación, pero la verdad es que aquellos proyectos en predios que tengan certificación tanto nacional como internacional cuentan con diferentes niveles de organización, sobre todo en gobernanza y en saber que son compromisos a largo plazo que pueden permitirles desarrollar proyectos exitosos. Les digo, no es requisito, pero es algo que puede funcionar. Por ejemplo, pueden decir, bueno, yo ya me certifiqué con ATP, ya me certifiqué con la nacional y con la internacional y, ok, tu madera no va a costar más, pero a lo mejor esas actividades que estás realizando te pueden ayudar a generar un ingreso adicional a través de la venta de créditos de carbono, bajo un esquema reconocido. Entonces, todo esto es para que al mercado no llegue nada más el producto de madera, sino que al mercado también diga, esta madera viene de un aprovechamiento donde hay captura de carbono, yo lo compro. Viene de una comunidad rural que comprendió muy bien que su papel es vital para el combate del cambio climático, yo lo compro. Viene de una comunidad indígena que sabe perfectamente que le da trabajo a su población y que esto les ayuda a vivir, pues yo lo compro. O sea, tanto tengo la opción como de comprarle sus productos de madera, como la opción de incluso como persona mitigar mi huella de carbono comprando créditos forestales de estos proyectos. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque es algo que la iniciativa privada también considera mucho sobre los proyectos de captura de carbono forestal. Entonces, pensemos en el manejo forestal y en los apoyos que la CONAFOR ha dado a lo largo de los últimos años, sobre todo para 2017, nada más para 2017, en todo el país se ejercieron alrededor de esta bella cantidad que tengo por aquí. La superficie apoyada fue de 728.172 hectáreas nada más y 661 ejidos y bienes comunales fueron apoyados, ¿no? Entonces,
con diferente, aquí lo que se buscó fue la asignación de apoyos para incorporarse al manejo forestal. Vean nada más la cantidad de hectáreas que se están apoyando y que podrían ser sujetas de entrar a un mecanismo de compensación por bonos de carbono. No quiero decir que sea una panacea, no quiero que crean que se van a volver ricos de la noche a la mañana, pero sí que quede claro que es una solución buena para conservar la biodiversidad, para tener trabajo, para mantener un poco el tejido social, generar nuevas capacidades y aparte de todo, llevarse unos pesitos más a la bolsa y incentivar la actividad forestal. Ahora, estos números la verdad es que no son oficiales, yo los hice con cálculos muy libres, los pueden checar si gustan, pero por ejemplo para 2015 el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, dijo que en México se estaban emitiendo 673 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales el 63% corresponde a puro dióxido de carbono, es decir, 425 millones de toneladas. Los sectores que están obligados a mitigar sus emisiones son el transporte, la energía y la construcción, que en suma se acercan al 60%. Es decir, de ese 63%, el 60% es sujeto de mitigación. Ese 60% equivale a 425 millones de toneladas, de las cuales solamente 255 millones de toneladas se pueden compensar con el 10% de esas 255 con offsets. Quiere decir que se requieren alrededor de 250 proyectos forestales que remuevan por lo menos 10,000 toneladas de carbono al año para poder compensar estas emisiones. 250 proyectos de 10,000 toneladas, hablamos de proyectos de alrededor de 2,000 hectáreas más o menos. Entonces, yo sé que son números muy hechizos, que son números muy simplones, muy simples, no tienen como tal una base científica, salvo la simple aritmética de hacer calculitos con los reportes del Instituto de Ecología, pero pensemos en el potencial que esto implica para el desarrollo de proyectos de captura de carbono, siempre y cuando existan también los mecanismos de mercado adecuados para que salgan. De nada me sirve tener 250 proyectos que están estancados sin vender. Ahora bien, ¿cómo está la situación con los proyectos de CAR? Yo sé que esas cifras tampoco son oficiales, pero pueden consultar todas las que existen en el listado que les había mencionado atrás. Aquí en esta lista pongo cuáles son los estados que están participando y alrededor de cuáles son los proyectos que tienen activos o que tienen con algún grado de avance. En primer lugar, los que ya vendieron créditos. San Juan Lacha, Oaxaca, por ejemplo. En Puebla está Santiago Coltzingo. Los amigos de Santiago Coltzingo, en el Distrito Federal San Nicolás Totolapan, en el Estado de México está por lo menos hasta ahorita vendiendo, me parece que San Bartolo Amanalco, entonces por ahí existen esa cantidad de créditos y vean la diferencia de precios que existen. No estoy seguro que el del Estado de México haya vendido a $4, pero es lo que se estima, pero $6, $12, $8, incluso $3. El mercado voluntario tiene esa peculiaridad, que a lo mejor puede ser ventaja y desventaja. A lo mejor ahorita está a $3, pero el próximo año está a 20 y a lo mejor el próximo año vuelve a bajar. Es un mercado voluntario. La oferta y la demanda son voluntarias. Cuando exista un entramado con más proyectos y un mecanismo más regulado, podrá haber un precio fijo que permita que haya competitividad y que el precio se vuelva sujeto de demanda también, pero ya con una base, ya por lo menos con la madera, ya sabemos más o menos cuánto cuesta la madera, pues de ahí me muevo para ofrecerte o para pedirte, ¿no? Entonces lo mismo tiene que pasar como con cualquier negocio con los bonos de carbono. Finalmente, espero que estemos todavía en tiempo para hablar un poquito más sobre el estudio de caso que fue la consultoría para el proyecto de captura de CO2 bajo el Protocolo Forestal Mexicano, para México de la Reserva de Acción Climática en el Ejido Pelcacá y su anexo Polinquín en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Este es un ecosistema muy padre de selva. El proyecto fue impulsado por la Coordinación General de Producción y Productividad directamente a través de la Gerencia de Abasto, Transformación y Mercados, quienes fueron
los encargados de dar todo el seguimiento a este proyecto de principio a fin a través del contrato que se manifiesta por ahí. Entonces, este proyecto como tal tuvo diferentes objetivos, ¿no? El general fue promover la conservación de la biodiversidad, algo que ya les dije. También fue generar, proteger de alguna manera los recursos forestales. Ojo, no quiere decir que no puedan cortar madera, pero que las actividades que realizan para cortar madera permitan la regeneración de la selva, ¿no? A través de diferentes prácticas que los forestales saben perfectamente, que la gente que se dedica al manejo forestal sabe perfectamente cuáles son. Entonces, mejorar un poquito la situación socioeconómica. La verdad es que un proyecto de 2 meses no puede dar trabajo fijo, no puede generar muchísimo, no puede generar riqueza, pero sí puede generar las bases para un negocio que permita romper esa brecha que existe entre las comunidades que están más, pues tal vez marginadas o que no tienen tantas posibilidades y las que se encuentran en otros esquemas económicos, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos que la gente se vaya de su pueblo en la selva maya a servir como mesero en Cancún? Está bien, lo pueden hacer, son libres, pero si les puedes dar un trabajo que los capacite, que los entrene, que los ayude y que les dé ingresos dignos, pues es mucho más padre que los ayudes a que incluso de esa manera valoren más el bosque o la selva en este caso, que es su casa y es su fuente de trabajo y es su fuente de alimentación y es parte de su vida cotidiana. Entonces, la idea fue establecer las bases para este proyecto para que tenga en un futuro salida a compensación en el mercado tanto nacional como internacional. Ya objetivos más específicos fue desarrollar la primera etapa bajo protocolo CAR, realizar el análisis costo-beneficio para ver la viabilidad del proyecto, desarrollar capacidades en jóvenes de la comunidad, fue ir a capacitarlos tanto teórica como técnicamente. La verdad es que muchas veces pecamos de hablar en términos muy técnicos, por más que uno trata de quitarse eso, el tecnicismo se apodera de ti, entonces es tratar de explicarle a las personas de manera tal que ellos se apropien del conocimiento y después sean ellos los que te expliquen a ti, ¿no? Ellos los que vayan a capacitar a otras personas, ellos los que vayan a desarrollar otros proyectos. El desarrollo de capacidades de la propia dependencia de la propia CONAFOR, porque si bien es algo que la CONAFOR ha trabajado tal vez de manera indirecta a través de diferentes esquemas como las certificaciones forestales y otros esquemas orientados hacia red, esto es bien diferente, ¿no? Esto es mercado como tal, es buscar una salida de mercado. La obtención de insumos para la oferta institucional. También se buscó que este proyecto diera retroalimentación para que la propia CONAFOR pudiera tener motivos para evaluar la pertinencia de generar tal vez apoyos en este sector. Hasta ahorita se los digo yo, que lo sé, no hay apoyos para este tipo de proyectos. No es mi labor decirlo, no me corresponde. Tal vez ojalá que la comisión nos pueda aclarar, si no en esta sesión, en algún futuro, o estar al pendiente de lo que la comisión vaya a hacer con respecto a este tipo de proyectos. Información general del proyecto. Bueno, pues las acciones de CONAFOR fueron orientadas a la mitigación de los efectos nocivos del cambio climático, desde luego, pero también a incentivar la diversificación productiva. O sea, de verdad, ya basta de pensar solamente en apoyos, y yo sé que muchas veces dependemos de esos apoyos. Hay que ver también cuando existan estas oportunidades de negocio para apropiárnoslas y para poder depender cada vez menos de apoyos, ¿no? Los apoyos no sabemos hasta cuándo van a durar, tristemente. Entonces, tener algo que sea más certero, tener un negocio en el que se pueda invertir y tener un negocio con la vida, con la naturaleza, no implica ser un destructor de la naturaleza, por todo lo contrario. Este protocolo cuenta con salvaguardas sociales y ambientales muy estrictas que deben de garantizar que los proyectos se apegan a toda la legislación y a todas las buenas prácticas forestales. Entonces, el área de proyecto, perdón, me apasiono y empiezo a platicar de otras cosas. El área de seguimiento fue la Coordinación General de Producción y Productividad a través de la Gerencia de Abasto y Transformación y Mercados. El área de estudio fue elegido PETCACAP. La superficie de la actividad fueron 3,000 hectáreas. La verdad es que PETCACAP es enorme, pero con los recursos que se tuvieron solamente nos alcanzó para iniciar un piloto. Es un piloto, 3,000 hectáreas.
El documento rector de esta consultoría fue el Protocolo Forestal para México en su versión 1.5 y también en la versión 2.0 ya para afinar algunos detalles, sobre todo en cuanto a la cuestión de costo-beneficio y los cálculos de remociones. El tipo de proyecto fue manejo forestal mejorado. ¿Se acuerdan de la esquemita donde les decía si era reforestación, bosque urbano, Ahí se inserta este proyecto dentro de manejo forestal mejorado. Ojo, tampoco quiere decir que sea mejor porque tienes captura de carbono. Entonces tú eres mejor, estás en un nivel más alto. Es incentivado, es un manejo forestal bien hecho, pero también enriquecido con otra actividad que en este caso es la captura de carbono. Bien, el monto destinado para este proceso de consultoría fue de 250,000 pesos, menos sus respectivos impuestos. El consultor, pues, es su servidor. Hasta la fecha que tenga en el radar, fue el primer proyecto forestal realizado en selvas de México para el protocolo CAR. Estoy seguro de que debe haber otros. No me gusta mucho colgar esa medallita del primero, pero por lo menos sí es el primero que la comisión apoya directamente. Entonces aquí pueden ver un mapa un poquito más claro de dónde se encuentra Petcacab. Como les decía, es enorme, 51,176 hectáreas, de las cuales como 40,000 están bajo manejo. El proyecto, el polígono verde agua es Petcacab, el polígono amarillo corresponde a el ciclo de corta de las últimas 5 anualidades, las últimas 5 áreas de corta. Como pueden ver, el proyecto se estableció entre las áreas de corta 2017 y 2018. Todavía podría crecer 5,000 hectáreas, todavía podría crecer 10,000 hectáreas. Todo depende de los resultados que se hayan obtenido, pero también va a depender mucho de la viabilidad que tenga y obviamente del que existan recursos para poder hacer crecer este proyecto. Entonces, la definición del proyecto fue esa. Se definió el área de... Aquí el área de proyecto es la zona que es verde agua y el área de actividad es la zona roja. Son dos conceptos diferentes. Solamente se monitorea dentro del área de actividad. No vamos a hacer un monitoreo intensivo de todo, jamás terminamos, ¿no? Es un muestreo al azar dentro del área de actividad. Se dieron talleres de capacitación, como les decía, teórica y práctica. Se levantaron alrededor de 200 sitios para 3,000 hectáreas y se calculó la línea base con una herramienta de la reserva que se llama CalBosc. Para poder hacer esta línea base, se tuvieron que identificar como 150 especies diferentes de árboles, con claves específicas para la región y buscar sus ecuaciones salométricas específicas. Se cuantificaron las remociones netas para el área de actividad. Se hizo análisis de datos, se entregaron obviamente los productos intermedios que se esperaban y finalmente se reportó se hizo la entrega de un reporte preliminar. Ese reporte no puede ser completo porque todavía faltan muchos pasos, pero digamos que el grueso de los pasos se pudo cubrir dentro de este tiempo que fue de 6 meses más o menos, más COVID, más la contingencia de COVID. La verdad es que la gente de Petcacab es muy trabajadora. Es muy complicado poder coordinarte desde la Ciudad de México con la gente que está allá en la península dentro de una comunidad rural y más cuando hay contingencia sanitaria. Y la verdad es que tienen todos mis respetos por haberle entrado al proyecto y afortunadamente nadie salió, no hubo ninguna baja durante este proyecto. Entonces, ese reporte todavía se puede complementar y se puede llevar al final de un proyecto forestal. Lo que les estoy diciendo con esto es que con 250,000 pesos no se puede hacer un proyecto completo de esta magnitud. Requiere más dinero porque requiere mejorar el inventario, lo cual implica tener más brigadas, tener más tiempo en campo, pagar más jornales, pagar más equipo, pagar más gasolina, pagar más O sea, hay que tener en cuenta que esos proyectos, por eso es que a lo mejor tienen cierta... la gente piensa que son muy caros. Sí pueden llegar a costar algo, pero no es dinero que desembolses en una sola exhibición, es dinero que se va pagando conforme va pasando el tiempo y hay que pensar mucho en que se busca tener técnicos comunitarios para que por lo menos algo similar al 50% del presupuesto se regrese como jornales para esos cuates. Eso es bien importante. Ya se los dije hace rato, trabajos justos con salarios justos. Entonces, eso es algo bien importante porque el proyecto además te da la capacitación para que puedas trabajar. Yo sé que mucha gente ya sabe entrar a inventarios forestales, pero aquí es nada más afinar detalles para que sepas qué criterios medir, cuáles son
los parámetros de biomasa que vas a inventariar, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca y la verdad es que las ganancias pueden ser mayores que esos 250,000 pesos, no nada más en ganancias económicas, sino en forma de vida. Ahora bien, del esquema de trabajo de un proyecto bajo el protocolo 1.5, aquí pueden ver cuáles son las fases que logramos concluir con PETCACAP. Una fase con avance significativo, es decir, nos falta meterle un poquito más de punch en cuanto a dinero para poder lograr, por ejemplo, el cálculo de fugas me pueden decir, pero eso lo puedes hacer en tu computadora. Sí, pero para calcular las fugas necesito tener un inventario que solamente me lo va a dar la gente que está en la selva, ¿no? Entonces necesito pagarles jornales para que me den ese inventario. Entonces, lo que ya no llegó a la conclusión porque no había manera es el registro del proyecto ante la reserva. Hay que pagar unas cuentas de apertura. No es mucho dinero y no es una cuenta bancaria, es como una cuenta de membresía, como una cuenta de Facebook, por decirlo de manera muy vulgar, muy, muy simplona más que vulgar. La verificación del proyecto ante ANSE o ante cualquier otro verificador tiene un costo aparte. La transacción de los créditos también llega a tener un costo que es muy, muy bajito, al ratito se los presento. Y vaya, el monitoreo y cuantificación y transacción de créditos a lo largo del tiempo. Una vez que un proyecto se establece, debe tener una verificación de campo y posteriormente el monitoreo debe ser constante y las verificaciones son de manera remota. Entonces, eso por los primeros 7 años. Después de 7 años hay que hacerlo de nuevo, 7 años otra vez, 7 años otra vez, durante los 30 años que por lo menos está comprometido el proyecto. Resultados de esta consultoría tan padre, la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Créditos potenciales para la venta salieron 4,181, nada más con las 3,000 hectáreas de intervención y considerando que por la cantidad de parcelas no se alcanzó el error de muestreo ideal, que es del 5% máximo, nos quedamos en 5.57%, es decir, le metemos un poquito más a parcelas y ajustamos ese error y nos podrían salir como unas 5,000 toneladas aproximadamente, que se traducen en créditos. Los créditos de la Reserva de Acción Climática u offsets, una tonelada de CO2 equivalente es igual a un Climate Reserve Tons. Entonces, el valor de estos créditos oscila entre 3 a 12 dólares. Entonces, si nosotros vemos esta tablita con los posibles ingresos, aquí se pueden dar una idea de cuánto podrían obtener si lo venden a 3, a 6 o a 12 dólares. Esta es una proyección que hizo la Comisión Nacional Forestal a través de los datos que yo les alimenté. Y bueno, acuérdense que es un proyecto de manejo forestal mejorado. La simple línea base, lo que se calculó dentro de esas 3,000 hectáreas es de 742,000 toneladas. Es decir, esas 742,000 toneladas son lo que el proyecto tiene atrapado en su bosque. Sobre esas 700,000 hubo un crecimiento de 4,000 y tantas, más una deducción que se hace para un fondo de amortiguamiento en caso de que haya algún incidente, alguna reversión, que se queme el bosque, que pase algún accidente que se pueda demostrar que tú no tuviste la culpa. Aquí lo podemos ver tal vez de manera más gráfica. Si lo consideramos a lo largo de los años, hice la predicción matemática con el modelo que la reserva nos permite, y de 2021 a 2025, simplemente 2021 fueron 4,181. Para 2022 se espera tener 5,754, podrían ser más. Para 2025 se esperan tener 6,801. Podrían ser más y seguramente serían más si tenemos un inventario más detallado, más definido, un inventario más padre, más robusto. Incluso podríamos incrementar la superficie y tener el doble de captura. Les repito, no es alborotar a nadie, no es querer decirte, sí, éntrale rápido, éntrale, tienes que hacerlo. Pero quiero que vean de manera, con la cabeza bien fría, que sí es posible tener incrementos en un proyecto de este tipo y, por ejemplo, teniendo un estimado de 3 a 12 dólares, pues simplemente veamos la gráfica, ¿no? Las barras amarillas representan los créditos disponibles, mientras que las líneas, la azul representa el incremento, las ganancias, si se vendiera a 3 dólares, estarían en el promedio de los 20,000 dólares al año. Las ganancias, si fuera la venta a 6 dólares, estarían en el promedio de los 40,000. Y si la venta fuera a 12 dólares, podrían llegar a los 81,000 dólares. Conviertan los dólares a pesos, así como está el dólar ahorita.
es un buen incentivo para tener un buen manejo forestal, tener un proyecto, poder pagarle salarios a la gente, poder dar monitoreo, poder tener una actividad productiva más, ¿sale? Entonces, como les digo, es una invitación a que chequen los proyectos, no es una invitación a que nos aventemos llenos de emoción a hacer proyectos, porque cada proyecto tiene que llevar un análisis de viabilidad y económica y de sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene para PetCacap, es lo que nos ayudó a generar para poder presentarlo ante la comisión. Y bien, ¿qué actividades hay pendientes? El incremento de sitios de muestreo, la apertura de cuentas ante la reserva, que tienen ciertos costos. Hay una tabla de tarifas de la reserva. Hay una tarifa por desarrollador forestal, desarrollador de proyectos, dueño forestal, etcétera. El costo de presentar las actas de asamblea y el acuerdo de implementación del proyecto, que es un contrato que se firma con la reserva, ante un notario público, el costo de la verificación por un tercero acreditado y las tarifas de emisión de créditos. Aquí hay que pensar que hay una relación por cada tonelada que se emita, que se remueva del registro de la reserva, tienes que pagar 19 centavos de dólar. No quiere decir que por cada dólar que vendas tienes que pagar 19 centavos de dólar. No, es por cada tonelada. Los dejo para que hagan cuentas con eso y vean que la verdad es una tarifa muy pequeñita, ¿no? La que está cobrando la reserva. La reserva tiene que vivir de algo. Entonces, hallazgos, aprendizajes, conocer el protocolo forestal para México para el desarrollo de proyectos de carbono, identificar costos reales de proyecto, definir periodos de retorno de inversión, generación de empleos y capacitaciones en actividades alternativas al manejo forestal, fortalecimiento de las capacidades de los ejidos y comunidades, diversificación productiva, eso está muy, muy padre. El cálculo augura un buen desarrollo del proyecto en caso de ampliarse su financiamiento y su superficie, desde luego. Oportunidades, pues diversificar las actividades forestales en los núcleos agrarios. Sobre todo aquellas que tienen un alto nivel de gobernanza y tener ingresos adicionales por la venta de estos bonos de carbono. Impulsar un nuevo modelo de negocios sustentable y sostenible, palabras que siempre usamos indiscriminadamente. Establecer esquemas de verificación y monitoreo para el levantamiento de la información de inventario de carbono. Incidir sobre políticas públicas. Aquí la tirada esto es un caballito de Troya para la CONAFOR. Por favor, ustedes nos invitaron a hacer esto, escúchenos, ¿no? Aquí hay una posibilidad de hacer crecer el sector forestal en otras actividades. Como les decía, cerrar procesos como los de certificación de ATP, certificación forestal nacional e internacional, derivando en proyectos de captura de CO2 para cualquiera de los mercados, posibilidad de incorporar estos proyectos al manejo orientado tanto a la conservación de la biodiversidad, a la productividad y al paisaje. Conclusiones. El mercado voluntario de CO2 sigue siendo una buena opción para el sector forestal mientras se establecen bien las reglas y canales de participación para el mercado regulado. Les repito, existe un ejercicio de mercado que tiene que dar ya un mercado definitivo para México para los próximos 3 años. Establecer bien sus reglas para ya poder operar bien, mientras hay que irnos preparando haciendo proyectos, para ya en ese momento tener créditos que ofrecer. El manejo forestal comunitario es clave, de verdad que es clave. Se ha venido diciendo a lo largo de los años, mucha gente lo ha dicho. La verdad es que la clave está en que se empodere a las comunidades, pero de manera bien positiva, ¿no? De manera con bases reales, no inventarles cosas, no engañarlos, no decirles que van a ganar la millonada cuando la verdad es que no es cierto. Entonces, existen muchísimas formas de empoderar a las comunidades para que ellas sigan siendo la clave para este desarrollo exitoso. Como les decía hace rato, hasta 250 proyectos de 10,000 toneladas podrían ser suficientes para abastecer esta posible demanda de 10%. Estoy inventando, ustedes hagan cuentas, chequen los datos del INEC en su inventario, chequen las posibilidades que existen en el sector forestal. Tal vez yo di datos errados sobre la cobertura, ustedes piénsenlo nada más. Como dice el meme, no sé, piénsalo. Los proyectos CAR, verificados desde noviembre de 2019, son elegibles para CORSIA, uno de los sectores más grandes en el mercado, lo que les decía de la aviación. Es vital la participación de dependencias como la CONAFOR para impulsar el desarrollo de estos proyectos. ¿Quién tiene el control del sector forestal en este país? Díganme, ¿quién? ¿No? Hay esfuerzos muy loables, por ejemplo, el de Probosque,
que tiene programa de compensación que es pro carbono, pero es muy similar a pago por servicios ambientales. La verdad es que no tiene salida a mercado, es más bien algo interno. Pero bueno, vale mucho la pena considerar que también ProBosque junto con WWF impulsaron proyectos de captura de carbono en los últimos años con este mismo protocolo. Es decir, cada vez las dependencias que están en el sector están volteando un poquito más a ver esto como una buena alternativa para las comunidades. Y por lo tanto les puedo decir que el financiamiento puede venir tanto directamente del ejido, lo cual es muy sano, pero a veces no te alcanza, como ser cofinanciado o financiado en su totalidad por otra entidad. Digo, finalmente estos son negocios y los negocios pueden venir de dinero de donde se pueda, mientras sea dinero legal, ¿verdad? Ese dinero se puede ejercer y el único dueño absoluto de los créditos de carbono que se generan en el ejido es el ejido o los bienes comunales. El dueño legal de la tierra es el dueño legal de los créditos de carbono. No porque Conafor haya dado dinero para este proyecto quiere decir que Conafor se va a quedar esos créditos. No porque ProBosque apoye quiere decir que ProBosque se va a quedar con esos créditos. No, no, no. El dueño del ejido, el que es elegido en total, sus ejidatarios con derechos reconocidos, tendrán que encontrar el mecanismo para distribuir la riqueza que se genera, el dinero, los ingresos, riqueza es decir mucho, ¿verdad? Los ingresos que se generen a partir de esos proyectos en su propio, dentro de los límites de sus reglamentos internos o sus estatutos comunales. Y bueno, se busca que finalmente la incidencia sobre políticas públicas, porque ya digo, yo lo puedo pensar así y ver así, tal vez no estoy en lo cierto, que esto puede resultar benéfico tanto para las comunidades forestales como para favorecer el mercado. Y ya lo dije muchas veces, todos los cobeneficios, conservación de la biodiversidad, infiltración de agua, paisaje, conectividad de ecosistemas, incluso puede ser un mecanismo indirecto para conservar el hábitat del jaguar, por ejemplo, el hábitat de la mariposa monarca, ¿no? Tienes un mecanismo aliado a los instrumentos como las áreas naturales protegidas en donde no te puedes meter, pero alrededor sí, para poder potenciar esas actividades dentro de las comunidades y sobre todo ayudar a la gente que vive en esas comunidades. Pues bueno, por mi parte es todo. Agradezco muchísimo a los asistentes a esta ponencia por su tiempo. Agradezco muchísimo a la Comisión Nacional Forestal, a la Reserva de Acción Climática, a John Nickerson por todo su apoyo con este proyecto, a Amy Kessler, personas del PNUD, Tania Pantí, René Ibarra de ANSE, mucha gente que ha estado muy pendiente de este proyecto, sobre todo, pues, gracias por la confianza a la dirección, a la gerencia, perdón, de Abasto y Transformación y Mercados, y obviamente a la Coordinación de Producción y Productividad. No sé si tenemos tiempo para preguntas, pero yo con esto concluyo. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a las personas que han estado siguiendo en vivo esta transmisión. Tenemos cerca de 400 personas conectadas todavía. Un saludo a prácticamente todo el territorio nacional, desde donde estuvieron reportando, mandando saludos. Saludos también a Perú, Nicaragua, Colombia, que también nos estuvieron enviando saludos. Comentarles, la gente que estuvo en Facebook, pues se habrá dado cuenta que muchas de las preguntas empezaron casi al principio de la exposición de Alberto y muchas de esas preguntas que se plasmaron ahí en el chat, bueno, fueron respondidas a través de la misma presentación. Muchas preguntas giraron en torno si esta metodología, lo que es el protocolo forestal mexicano, aplica para todo tipo de ecosistemas, el costo del desarrollo de estos proyectos, el mínimo de hectáreas que se requiere para desarrollar un proyecto, varias preguntas en relación a la orientación o a dónde pueden dirigirse para empezar con el desarrollo de un proyecto en relación a las metodologías, en fin, preguntas muy relacionadas. Empezaría por una pregunta, Alberto. Bueno, comentar también a todas las demás personas, si no alcanzamos a contestarles puntualmente, ya tenemos sus preguntas y sus datos de contacto y les haremos llegar puntualmente
la respuesta, le pasaremos a Alberto las preguntas y él amablemente nos hará el favor de contestarlas. La primera pregunta que tendríamos ya más puntual, Alberto, creo que muchas están ya respondidas en el transcurso de tus posiciones. ¿Qué ventajas hay del protocolo CAR, el protocolo forestal mexicano, en relación a Plan Vivo? Ok. Bueno, la verdad es que son esquemas diferentes. Eh, en varios sentidos. Por ejemplo, Plan Vivo, lo que yo conozco de Plan Vivo es que trabaja más con pequeños productores, por ejemplo, con superficies más pequeñitas. Es muy bueno para ese tipo de productores que muchas veces son olvidados por otros sectores, ¿no? Muchas veces en el afán de cubrir más superficie o tener más beneficiarios, tal vez se abandona un poquito ese sector. Entonces, esa es una ventaja que tiene Plan Vivo. Plan Vivo lleva como 20 años en el mercado. Entonces, es otra gran ventaja de Plan Vivo. Este, Plan Vivo tiene una venta que se conoce como ex ante, regularmente también tiene ex post, pero es ex ante generalmente, es decir que ya tiene una venta garantizada antes incluso de la verificación. Si me equivoco y si hay alguien de Plan Vivo que me pueda corregir, pero creo que eso es principalmente. En el caso de CAR, por otro lado, todavía, a pesar de que existen tantos proyectos, falta incrementar el mercado, ¿no? Entonces, pero como pueden ver, ya hay un montón de gente que está consolidando proyectos. Eso es un buen indicador. ¿Qué tiene CAR también? Pues CAR puede incorporar diferentes tipos de posesión, ¿no? Posesión social, posesión privada, posesión tierras públicas. Y tiene la ventaja de que, por ejemplo, está bien alineado a los mecanismos de la legislación mexicana y a la cuestión de la realidad mexicana en muchos aspectos, ¿no? Tanto de especies, de la ley agraria, de organización y brinda muchos aspectos también de gobernanza para los ejidos. Entonces, ambos esquemas tienen diferencias. La verdad es que no estoy bien enterado de cómo podría ingresarse en el esquema de Plan Vivo, pero sí es muy importante que sepan que para CAR, por ejemplo, existe es fácilmente contactar a la Reserva de Acción Climática y seguramente te van a atender en español, ¿no? También eso es algo muy importante. También otra diferencia es que pues Plan Vivo solamente tiene este proyecto Escolel-T en México, con el cual se ha mantenido a lo largo de los años, y CAR pues ha invadido un poco más el mercado en ese aspecto. Tal vez tiene que ver igual con esta conectividad que se puede lograr cuando se tiene certificación forestal. Pienso que eso podría ser también uno de los motivos. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Hay una especie de cuestionamiento, bueno, ¿cómo se determina, por qué hay tanta variación de precio? ¿Por qué se puede Mm, pagar desde 4 a 12 dólares? Y nos comenta por aquí Ángeles que se le hace muy bajo el precio que está pagando por tonelada de carbono. Es que nos explicaras un poquito cuál es la mecánica, por qué unos 4, por qué otros 12, ¿no? Eso es algo bien complicado. El mercado es muy voluble o volátil en ese sentido y pienso que tiene que ver porque como tal no existe un precio piso. Ese precio piso es decir, de aquí para abajo no me mueves, ¿no? Y ese precio piso se podría determinar a través de... Se requieren muchos insumos también para poder determinarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos son los créditos? ¿Cuánto te cuesta producir esos créditos? Hasta ahorita sabemos por ejemplo, un bosque bajo manejo regularmente produce más créditos que un bosque en donde no hay manejo, pero no hay una tasa fija de cuántos créditos estás generando. Lo que sí es que hay ciertos precios que se ha visto que son como fijos para poder generar esos créditos. Lo que todavía no se sabe es cuánto te cuesta desde cero hasta que lo vendes generar cada crédito o cada tonelada de carbono. Entonces, en el momento en el que eso se sepa, podrá permitir, es mi opinión, la verdad es que no soy tan experto en ese sentido, pero podrá permitir tener un precio piso sobre el cual se puedan mover los precios de la captura de carbono, de la venta, perdón. Ahora hay que pensar también que hasta ahora México estaba como tal excluido un poquito de la elegibilidad para ser sujeto de compensación o compraventa de créditos por parte de entidades extranjeras, debido a que no estamos en una lista como de cierto grado de marginación o de cierto nivel de pobreza, ¿no? Entonces México no era como tanto objetivo. Ahorita se está empezando a abrir más el mercado,
Entonces yo creo que tiene que ver tanto con el establecimiento de cuánto te cuesta un crédito generarlo, cuáles son las reglas del mercado cuando existe el mercado regulado, que existan más proyectos para que se estandaricen los precios y finalmente pues la apertura, el poder equipararlos a precios que se manejan en otros mercados, ¿no? Como tal vez el mercado de China o el del Reino Unido que llegan a tener hasta $15 por tonelada como precio más o menos fijo, ¿no? E incluso bajo. Incluso puede subir más el precio de la tonelada. Pero no quiero decir mentiras ni engaños, eso es lo que yo pienso, que por ahí está la situación. Gracias, biólogo. Nos preguntan nuestros amigos de Cesaric, Raimundo Valdivia. Uh-huh. Como tú sabes, ellos tienen un proyecto, ellos están generando su propia energía eléctrica y calorífica a partir de biomasa forestal. La pregunta es si ellos pueden participar en el mercado de emisiones. Sí pueden participar en el mercado de emisiones, se tendría que revisar muy bien el esquema, pero por ejemplo, para el caso del protocolo forestal, definitivamente escapan dentro de las actividades que son elegibles. Este es un caso muy particular para México, por lo menos, no es tan común tener ese tipo de actividades tan específicas, ¿no? Pensemos en que podría considerarse como emisiones evitadas también. Entonces, otro esquema. Y tendría que revisarse la metodología por la cual podrían entrar. Tal vez les convendría revisar la metodología de calderas de CAR. Tal vez podría pegarse, la verdad es que no estoy tan seguro, pero si están haciendo una actividad que sea comprobable, que está removiendo o evitando la emisión de gases de efecto invernadero y que tienen sus niveles históricos bien cuantificados y que son verificables, entonces son sujetos de compensación también. Es lo que les decía. Lo que ellos están evitando emitir a la atmósfera se lo pueden vender a alguien que lo está, a lo mejor Cesaric está, en su cuantificación sale que está evitando tirar 10,000 toneladas anuales a la atmósfera, pero Coca-Cola quiere comprar esas 10,000 porque ellos sí las están aventando. Entonces podría comprar ese ahorro que Cesaric está teniendo. No sé si me explico, pero tendría que haber un mecanismo muy específico para que puedan hacer esa transacción. De acuerdo, Alberto, muchas gracias. Bueno, mira, tenemos preguntas recurrentes, dos en particular. El mínimo de superficie que se requiere para trabajar bajo el Protocolo Forestal Mexicano de CAR y más o menos el costo para desarrollar un proyecto de esta naturaleza, si se puede dar un dato por hectárea. Sí, la verdad es que, como les decía hace rato en la plática, se está trabajando todavía, se está analizando justo cuánto cuesta producir un bono de carbono bajo este protocolo. Y dentro de ese análisis de cuánto cuesta, pues están viendo estos parámetros, ¿no? En dónde está, cuál es su superficie, tiene manejo o no, es comunal o no, quién está poniendo el dinero, si es financiamiento, si es cofinanciamiento, si es dinero, si está hecho con recursos propios. De la experiencia que se tiene con los proyectos que por lo menos ya han logrado vender, no puedo generalizar, no es dar una receta mágica, pero podríamos hablar de un promedio de unos 700,000 pesos a 1,000,000 de pesos, más o menos, considerando a partir de unas 500 hectáreas. Hay que tener en cuenta que lo que te vas a gastar por 500 hectáreas, hay costos fijos que regularmente son lo mismo que te vas a gastar por 1,000 o por 2,000. Por ejemplo, abrir las cuentas te cuesta lo mismo por 1,000 que por 500. Tener el reporte es un solo reporte, sean 1,000 o sean 500, ¿no? Entonces, habrá que considerar que hay gastos fijos y que hay gastos móviles, pero hay que tener siempre en cuenta que por lo menos para que haya un rendimiento, una relación buena costo-beneficio, tendría que haber unas 500, 700 hectáreas, yo sugiero, es en mi experiencia. ¿No? Ya tener proyectos más pequeños implica mucho gasto, tanto para verificaciones como para el levantamiento de datos. Entonces, y aparte, o sea, un proyecto más pequeño te va a tardar más en el retorno de inversión, ¿no? Entonces, porque genera menos créditos, porque a lo mejor no se vende tan bien. Generalmente los compradores buscan un volumen grande de créditos, ¿no? Entonces, a lo mejor tenerlos en un proyecto pequeñito no te garantiza que vayas a tener ese retorno tan rápido. La otra alternativa es que hagan una agregación en donde participan varios dueños forestales y las superficies pueden ser variables, pero como dije hace rato, lo que se genera, lo que tú eres dueño, es lo que te toca.
Si tú generaste 1000 créditos porque tienes 500 hectáreas, solamente te tocan 1000, aunque participes en una agregación donde había un total de 10,000 toneladas, por así decirlo. ¿No? Todo se reparte de manera equitativa y también los costos deberían de repartirse de manera equitativa. No sé si eso responde a la pregunta, Inge. Más o menos. No hay una receta mágica todavía, pero es más o menos como se podrían considerar esos indicadores. Sí, no, no, muy clara tu explicación, Alberto, muchas gracias. Bueno, pues siguen las felicitaciones, varias manifestaciones, varios comentarios en ese sentido, que ha sido un excelente webinar. Por último, Alberto, nos pregunta por aquí Connie Figueroa y Ricardo García, sobre la complejidad para determinar el contenido de carbono en un ecosistema tropical, como fue el caso de Tepcacao, y cómo se definen ahí los créditos, ¿no? Ok, vaya, los créditos se definen de la misma manera que si fuera un bosque templado, pero la verdad es que ante la gran diversidad biológica que existe en una selva, sí hay hay ciertas consideraciones que tener en cuenta. Por ejemplo, el, para bosque templado ya se tiene la mayoría de las ecuaciones, o sea, existen las ecuaciones no nada más para bosque templado, pero ya se tienen programadas en la herramienta de cálculo, las ecuaciones alométricas que nos ayudan a determinar las superficies. Perdón, que nos ayudan a determinar la cantidad de carbono que existe capturado en esa biomasa. Para el caso de especies tropicales también existen esas ecuaciones, pero como no se tenía experiencia como tal, hubo que programar todas estas ecuaciones. En un bosque templado sí puede haber más diversidad de la que pensamos. Generalmente pensamos pino, encino, se acabó, pero hay una cantidad de encinos impresionante. Hay otras especies este, que vamos a ir descubriendo en un bosque templado. Pero la verdad es que, por ejemplo, en Petcacap se encontraron alrededor de 150 especies diferentes. Entonces, de estas 150 especies diferentes, la complejidad estuvo desde campo en poder medir. A veces están muy cerradas la selva, a veces son especies epífitas que están abrazando a otras especies, a veces hay muchas lianas, a veces sí hay complejidad en el trabajo en campo y pues los chavos que estuvieron en el inventario no me dejarán mentir en ese aspecto. Este, pues bueno, con paciencia y con perseverancia se logró levantar esos datos y después, una vez que se tenía el listado que se hizo principalmente con nombres comunes, de la manera en la que ellos consideran que se escribe, buscar bibliografía, ¿no? Buscar bases de datos de Yucatán, de la península en general, para poder corroborar las especies botánicas, revisar las especies botánicas si es posible con ejemplares, y después decir, ok, la especie Sac-Chacá es la misma que Chacá y es la misma que Chacaché, y entonces, pero le dan nombres diferentes, ¿no? Pero a final de cuentas es Bursera tal. Entonces, definir cuál es la especie te permite definir cuál ecuación vas a utilizar. Si existe la ecuación a nivel especie, a nivel género o a nivel familia incluso, o si se tiene que hacer uso de alguna ecuación genérica que nos dé un aproximado con los parámetros de biomasa que se están tomando. Entonces, la verdad es que sí hubo mucha talacha después del inventario en ese sentido y se basa mucho la Reserva de Acción Climática en ecuaciones que estén publicadas, que tengan respaldo científico, si es posible que sean aprobadas por CONAFOR previamente. Entonces, eso es lo que les puedo platicar sobre los vericuetos que hay que llevar para poder lograr la determinación de especies y ya teniendo la determinación de especies, entonces sí, le aplica su ecuación específica para saber cuánto carbono están capturando con base en su diámetro, en su altura total, en su vigor, en su estado de salud, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias. Quedan muchas preguntas todavía, pero yo creo que ya por cuestiones de tiempo cortaríamos aquí en este momento. Alberto, de parte de la Coordinación General de Producción y Productividad, la Gerencia de Abasto, Transformación y Mercados, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por tu gentileza, por tu voluntad para desarrollar toda la consultoría y estar con nosotros presentes este día. Muchas gracias y seguimos trabajando coordinadamente. Claro que sí, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la confianza y por el espacio para poder presentar estos resultados
La verdad es que también no quiero ser o exagerar las cosas, pero considero que es un esfuerzo muy loable de la comisión el ver otras alternativas para el sector. Muchísimas gracias por el esfuerzo y muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión y a quienes estuvieron presentes. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.